vamos a empezar, les voy a empezar contando que los nobles crearon una figura muy interesante para cuando, por ejemplo, se iban para las cruzadas. Esa figura se llamaba o se llama el fideicomiso o trust en inglés. ¿De qué se trataba esto? Esto se trataba como de un triángulo y era creado para poder proteger los bienes de aquel que se iba de viaje. Por ejemplo, el noble se iba a la cruzada, dejaba sus propiedades y dejaba a su familia, por ejemplo, ahí a sus seres queridos dentro de esa propiedad, y para evitar que esa propiedad fuera utilizada por otros, robada, tomada en posesión por otros de manera fraudulenta, se crea este fideicomiso en el cual en la parte de arriba del triángulo estaba el disponente, que era en este caso el noble que se iba a la cruzada. A este lado de acá estaba el administrador, que podía ser un amigo, otra persona de su familia, y del otro lado, de este lado de acá del triángulo, estaban los beneficiarios, que por lo general eran los seres queridos, la esposa y los hijos, ¿ok? Entonces ahí se establece esta figura del, que llamamos trust o fideicomiso. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora nos vamos al 1302, en donde está este antecedente histórico muy importante, que es como esta disputa que se genera entre Felipe IV el Hermoso y el Papa Bonifacio VIII, debido a que Felipe intenta imponer tributo al clero para sostener la guerra, y obviamente que el Papa y el clero no quieren eso. Entonces, al generarse esta disputa, ¿qué ocurre? Entonces, el Papa lanza una bula papal. Y en esa bula papal, el Papa dice que crea este fideicomiso o trust, que es este mismo triangulito que les explicaba que creaban los nobles, en el cual él dice que Dios es el disponente, es el creador de todo lo que existe, por lo tanto, quien dispone. Y el Papa, al ser el representante del Dios en la tierra, que él se declara así, viene siendo tanto el administrador como el beneficiario. Él no se pone en las tres posiciones porque no puede ser un mismo ser, una misma alma, quien ocupa las tres posiciones. Por eso pone a Dios como disponente y obviamente él se pone como administrador y beneficiario. ¿De qué? De todo el mundo y sus habitantes, que vienen siendo el fondo del trust o fideicomiso, que es este que se observa aquí en el medio del triángulo. Ahí, en ese momento, con esta bula papal, se establece el modelo de esclavitud a través de la figura del trust o fideicomiso. Esa bula papal, si les interesa, se llama la bula Una Sanctam Ecclesiam, una santa iglesia. En esta bula papal, el Papa, ¿qué dice también? Que ocurrió el diluvio universal y todo se inundó. Por lo tanto, según Bonifacio VIII, rige en la tierra la ley marítima o ley del almirantazgo, porque todo estuvo inundado. Esa ley marítima o ley del almirantazgo que dice que cuando un marinero se hace a la mar, se va, si en 7 años ese marinero o esa alma que se fue a un viaje por barco, perdón, alguien que está en el micrófono abierto y está manipulando sus ollitas, Alberto, algo así, bueno. Si ese marinero se hace a la mar o ese ser que viaja por vía marítima y en 7 años no ha regresado, entonces viene declarado perdido en la mar. A los 10 años ya prácticamente ya se le hace su lápida y se entregan esos bienes a sus beneficiarios porque ya viene dado por muerto. ¿Ok? Esa es la ley marítima y ley del almirantazgo. Entonces el Papa, ¿qué dice?
que como fue inundada toda la tierra, entonces en la tierra como en el mar rige la ley marítima o ley del almirantazgo, es decir, que quien no aparece por 7 años viene declarado perdido en la mar, declarado muerto. Y él existiendo un arca de Noé, que representaba la única iglesia y que fue lo único que se salvó del diluvio. Entonces, ¿qué pasa? Él es la Santa Iglesia, la única que tiene otra jurisdicción en la cual no rige la ley marítima. Por eso es que muchas veces vemos que en las películas del oeste o incluso en otras películas, cuando alguien está siendo perseguido por la ley, se refugia en la iglesia, porque la iglesia tiene otra jurisdicción. Y esto viene de 1302, imagínense. También en Argentina, por ejemplo, hubo un famoso robo, no recuerdo bien los detalles, pero sí recuerdo que cuando esa persona estaba por ser capturada, se puede observar un video en el que la persona tira el dinero en un convento. ¿Por qué? Porque tiene otra jurisdicción y no puede ser tomado ese dinero. Entonces, prácticamente como fuera, él dice que como fuera de él, de Noé, todo en la tierra fue destruido, pues rige esta ley marítima o ley del almirantazgo. Y eso es bien interesante y los dejo ahí en suspenso porque eso nos interesa mucho para lo que les voy a explicar más adelante. Hay otras bulas papales que pasaremos así rapidito, que reiteran, digamos, este concepto y esta forma de esclavitud. Como, por ejemplo, ya les hablé de la 1312, la que les acabo de contar. Luego está, por ejemplo, destacamos esta de 1455 del Papa Sixtus IV, que se nombra dueño de todos los bienes de los hombres y los puede expropiar. Él ya ahí aumenta algo, que es que los puede expropiar. Luego en 1481, perdón, No. Mari Carmen, por favor, puedes cerrar tu micrófono, gracias. El Papa Pablo III se declara dueño nuevamente de los hombres y de todos sus bienes. Y finalmente, escuchen esto, en 1537 el Papa Alessandro I, con el bautismo, se declara el dueño de las almas. ¿Ok? Dueño de las almas. Ya llevan el cuerpo y ahora también el alma.